los partidos de izquierda y de derecha estaban muy fragmentados y muy alejados de la realidad concreta, pues. Y por eso no había ninguna fuerza que se pusiera al frente de esa situación. Y la gente buscó ¿hacia dónde? Hacia los alimentos y electrodomésticos. No buscó hacia Miraflores ni hacia los cuarteles, porque todavía el nivel de politización de nuestro pueblo no llegaba a esa situación, pues. Pero desde el punto de vista político y ideológico es importante, porque fue el único movimiento en América Latina que logró frenar el proceso neoliberal. Fíjense que a partir de allí, eso no se pudo aplastar con la Fuerza de Acción Democrática, con COPEI, con los medios de comunicación, con la iglesia. No, apelaron al último instrumento que le quedaba al puntillismo, las Fuerzas Armadas, el estado de emergencia, y se aplastó esa insurrección militarmente, pero no ideológicamente. El pueblo se retiró a sus cuarteles generales y después se expresa de diversas maneras en otros acontecimientos importantes. Ahora, la crisis era integral en ese momento y lo siguió siendo, pero hay un factor que pareciera que es fundamental, el factor moral. O sea, era un pueblo primero muy alienado hacia los medios de comunicación. Uno recuerda aquellos años, uno estaba muy jovencito, pero no se hablaba sino de la telenovela, de lo que decía el noticiero, de tal o cual canal, de Sábado Sensacional y todo este asunto, de aquellos animadores de programas eran como líderes nacionales. Había de verdad un pueblo deprimido y además entonces teníamos presidente, usted hablaba del año 84, primer año de gobierno de Jaime Lucinchi, con la señora Barragana, Blanca Ibáñez, y mandándole órdenes hasta los militares, la corrupción, Recadi y todo aquel asunto que la moral del pueblo la dejó. ¿Qué tan importante, aparte de lo económico, lo social, puede haber sido el hecho moral, el hecho de la falta de ética en el ejercicio del gobierno? Sí, los corrupteles, por supuesto, es un ingrediente más de esa pérdida de la ética, la justificación del régimen, porque entra en la crisis hegemónica, es decir, los aspectos de la corrupción, igual que la burocracia. Fíjense que son dos elementos que siempre están como constante histórica. El burocratismo en los partidos, o la partidocracia, muy acompañada de los elementos de corrupción, son aspectos que entran en la categoría de crisis hegemónica larvada, por cierto, rampante, porque este es el detalle. Insólito que no se exprese en la aritmética electoral, a veces esconde la crisis de hegemonía, porque nadie se explica cómo Carlos Andrés, habiendo ganado hacia un mes y piquito las elecciones, recibe una respuesta de ese tipo. Yo he estado viendo que no hay coincidencia, no es mecánica, la aritmética electoral no expresa el consentimiento, digamos, firme de las redes sociales, del tejido social. Y muchas veces se equivoca la gente porque a veces confunde hegemonía o legitimidad por un proceso que tiene que ver con la manipulación del sufragio. Y ese error lo cometemos a veces los análisis de la propia gente de izquierda, los revolucionarios. No es verdad. Y esa es una gran demostración. Carlos Andrés ganó sus elecciones, hizo su coronación, y a la vuelta de un mes, claro, detonó el problema del transporte, es verdad, la acumulación de aspectos sociales, pero eso no es una aplicación lineal. Ahí entra el problema de la subjetividad, los comportamientos de la población, que de golpe la credibilidad que se expresó en el voto no se traduce en el respaldo por convicción, quiero decir, ideológicamente compactado, aunque hay elementos también subyacentes allí, como el que estás planteando tú, en el sentido que la corrupción también tiene su derivación hacia los sectores populares, en los grados de enajenación con el problema del consumismo, con la manipulación de las necesidades, incluso con el diversionismo de la industria cultural, como es el caso de la novela u otro tipo de manipulación propagandística. Pero hay un aspecto de fondo, ¿verdad?, que a veces no se puede apreciar y por eso fallaron todos los pronósticos. Porque cuando estamos hablando de subjetividad, yo estoy diciendo subjetivo, y reivindico la subjetividad. Mi interpretación no está respaldada por los cánones del positivismo en la ciencia, dándose una interpretación que yo ofrezco para comprender este fenómeno. Hay una situación con la subjetividad de la población que no se expresa en ninguna métrica. ¿Cómo me mides tú? Y por eso fue que fracasaron. Fíjate, las encuestas, las estimaciones, la inteligencia incluso policial y militar fracasó también. Los vaticinios, ¿por qué? Porque estamos usando una metódica de análisis que no corresponde al verdadero proceso que vive la gente, que cualitativamente es distinto. Y fíjese la confusión, pues la aritmética electoral te decía que Carlos Andrés tiene un respaldo indiscutible. ¿Cómo es que la gente le desobedece o lo desconoce? ¿Cómo eso para la propia ciencia social es un desafío, ¿me entiendes? Para los análisis de quienes hacen análisis de coyuntura. Exactamente, vamos a profundizar en el tema al regreso de la siguiente pausa, ya volvemos.
Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores, porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en alto. Manos a la obra, venezolanos. Adelante, el porvenir es nuestro. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Me complace informarle a la ciudadanía la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. No puedo. Perdón. Plan de respuesta a la emergencia eléctrica. Los altos consumidores residenciales de energía eléctrica que disminuyen entre 10% a 20% su consumo mensual de energía, se les descontará un 25% en el monto total. El sistema de medios pasó años vendiéndole a la gente una forma de vida, un estatus, la televisión, y tienes que tener televisión además para que me veas mi mensaje y me compres mis productos, y es importante que tengas ropa, y si no tienes tal cosa no existes, no eres un ciudadano o una ciudadana. Evidentemente ese fue el mensaje que durante años se mantuvo. Claro, la gente renegada, excluida, maltratada durante décadas, lo primero que salió a buscar, pero es que es lógico que la gente saliera a buscar el televisor o la pieza de carne, es que era una forma de decir yo existo también. Tú me has dicho que esto es lo que es importante, que yo existo en la medida de que tengo el televisor y tengo la carne y tengo el radio y tengo la nevera. Entonces yo voy a existir con estas cosas que tú me has negado siempre, yo te las voy a quitar, porque de otra manera no voy a poder acceder a ellas y tú me dices que las tengo que tener. Es que era lo paradójico. Era lo paradójico en el discurso mediático. Bueno, ese día, 27 de febrero, se desataron todas las pasiones y desde los medios de comunicación se empezó a incriminar, a señalar que estaban violando la propiedad privada, que estaban saqueando salvajemente, y no fueron en principio a la raíz del problema. Y sin embargo, no sé si tal vez una aproximación, Fernando Soto, sí, puede hacer un poco que dónde estaba Fernando Soto ese día y cómo se encontró con esta situación casi que impredecible. Yo cuando he estado legal, he estado por el oeste de Caracas, fundamentalmente. Cuando he estado legal, porque algunas veces me ha tocado largos años de clandestinidad. Pero yo creo que estos acontecimientos hay que estudiarlos en profundidad. Yo insisto mucho en la necesidad del análisis de la coyuntura, pues, porque el momento es un momento de una fotografía, una correlación de clase entre el enemigo y nosotros. Pero es mejor la coyuntura, pues es como un acordeón. Entonces nosotros hay que revisar la coyuntura, pues, los 40 años del puntofijismo. Y ese proceso nosotros lo empezamos a iniciar desde diversas trincheras, en el caso nuestro desde la Liga Socialista, en el caso de Jorge Rodríguez, nosotros empezamos a denunciar algunos acontecimientos que se daban en el puntofijismo. El proceso de nacionalización, por ejemplo, hubo un consenso aquí del MAS y Adeycopey de que eso era la maravilla del mundo. En su oportunidad nosotros dijimos, esa es una nación chucuta. Después dijimos, no hay un partido revolucionario en este país, es necesario construir un instrumento revolucionario, existen instrumentos respetables, saldos históricos de nuestro pueblo, pero un partido que exprese la situación de la historia, las reivindicaciones sociales y políticas, nunca lo ha existido en este país.
y en esa oportunidad, antes de los acontecimientos del año 89, nosotros apuntábamos hacia allá. Desde luego, no te voy a decir que teníamos una idea de la dimensión de los acontecimientos. Yo recuerdo que unos días antes estábamos en unos cursos de metodología de investigación-acción con el profesor Jesús Rivero, allá en la universidad, alrededor de unos casi 70 dirigentes populares, muchos incluso hoy en día tienen altos cargos de dirección en el gobierno de Cuestión. Y se apuntaba a la necesidad de dotar al movimiento revolucionario de una nueva metodología de análisis, la metodología de la investigación-acción, que es el estudio del objeto en concreto, porque todavía incluso en la situación actual nosotros nos guiamos mucho por lo que dicen las encuestas, por cosas que no reflejan la situación. Entonces uno tiene que estudiar toda la sociedad es compleja, la sociedad burguesa es compleja, y hay que buscar las tendencias fundamentales que se mueven en el seno del pueblo. El pueblo lo ha dicho, una cosa piensa el burro y otra el que la está ensillando. Estos personajes que aparecen con Carlos Andrés Pérez allí tenían una idea, creían que era eterno el régimen político funtofijista, que ya tenía 40 años y que aparecía en la América Latina como el régimen más estable. Ese y el cubano era lo más estable que efectivamente había en América Latina. Fíjate cómo cambiaron los acontecimientos, tremendo. Yo recuerdo, por ejemplo, las dos marchas de tierra de campaña, la del Tigre Fernández y la de Carlos Andrés Pérez. Yo fui a la del Tigre, mira, que yo estaba desde toda la avenida hasta allá, hasta Quinta Crespo, eso estaba lleno de gente, pues. Y la de Carlos Andrés, no se diga, la que hicieron en la avenida Victoria. Y las encuestas, bueno, decía que era una población, y efectivamente se dio, pues. Fíjense que, y la coronación, pues. Bueno, aquí vino todo el mundo, hasta Fidel Castro. Yo recuerdo que nosotros teníamos años que no veíamos a Fidel Castro y lo vimos, pues. Y nos tiró y lo vimos casi clandestino. Bueno, y fíjate cómo cambia de inmediato el panorama político, pues. Por eso el llamamiento a estudiar esta situación. Y sobre todo esta situación venezolana, hay que meter el ojo por la investigación. Vamos a ver qué nos dice Juan Contreras, del 23 de enero. Juan Contreras. Mientras el país vivía normal y todo el mundo en los centros comerciales, en el centro comercial Tamanaco, comprando ropa, viviendo, otros comprando carros, es el mayor ingreso petrolero que se produce en la época, en esos años 80, nosotros, esta juventud, estaba peleando, estaba combatiendo, y estaba combatiendo por un futuro mejor. Esos símbolos de resistencia se estaban dando aquí, por libertad, por igualdad, por calidad de vida en definitiva. O sea, fuimos encarcelados, perseguidos y algunos de nuestros amigos asesinados sencillamente por pedir calidad de vida. Esos años 80 comienza a profesionalizarse equipos élite de la Policía Metropolitana y comenzaron a combatir los disturbios aquí en la parroquia 23 de enero a través del helicóptero. Entonces, bueno, utilizaban M16, vestían de caqui y acostumbraban a aterrizar el helicóptero en las azoteas. Las azoteas del 23 de enero durante esas finales de los 70, principios de los 80 y bien entrados los 90, siempre sirvieron de trinchera para los revolucionarios y para toda esa generación de luchadores de aquí de la parroquia. Bueno, Carlos Lanz, fíjense que la represión estaba ya en las calles antes incluso del 27 de febrero y sin embargo el pueblo salió, saqueó, hizo lo que tenía que hacer para cambiar la historia y de hecho fue reprimido y de hecho hubo tantos muertos que no sabemos cuántos muertos hubo. Carlos. Sí.